Hola, bienvenidos a nuestro grupo de conexión. En este día me encuentro con Ramiro y vamos a estar hablando un poco acerca del tema de la confianza y también de por qué nos cuesta confiar muchas veces. Así que hola Ramiro, ¿cómo estás? Bien, pastor, muchas gracias por la invitación. El tema que quiero compartir hoy con ustedes está basado en un versículo de la Biblia, el cual es Jeremías 17:5, y dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Para mí es muy impactante este versículo, ya que es un error que cometemos como hombres todos los días, al entregar nuestra confianza a las personas, a los seres humanos, y cuando vemos que estas personas nos defraudan o cuando vemos que algo malo pasa, para nosotros es muy fácil huir. En el momento que nosotros como hombres huimos, el problema más grande que yo veo es que afectamos a nuestra familia, a las personas más cercanas que tenemos a nosotros. Sí, es tremendo lo que tú dices cuando uno se siente defraudado, engañado, cuando pasan X o Y situaciones, como que todo te dice en ti, corre, sal de aquí, sí o no, me pierdo, me desaparezco. Obviamente es una de las reacciones que a veces tenemos, pero pues no es la mejor reacción. Y algo que quería decir de este versículo que tú mencionas, hay la palabra, uno diría maldito, uy, qué fuerte, como habla Dios, pero realmente lo que dice ahí en el original es que estás destinado al fracaso. De una u otra forma nos está diciendo, cuando tú pones tu confianza, tu esperanza, tu seguridad en las manos de una persona, pues siempre va a salir mal. Entonces de pronto alguna gente te falle con algo que tú no esperabas, salgan con un chorro de babas y tú quedes muy sorprendido, o de pronto no sea tan grave, pero igual sea quien sea, la gente va a fallar, todos cometemos errores, ¿cierto? Y es fácil juzgar a otro cuando los comete, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros también defraudamos y quedamos mal y afectamos a la gente, y entonces aprender a manejar esto de la desilusión, de sentirnos defraudados, de sentirnos engañados, pues se convierte en algo importante, porque creo que es algo que nunca podremos evitar. La misma Biblia nos lo dice, o sea, va a pasar eventualmente, ¿cierto? Maldito, porque eventualmente alguien te va a quedar mal, alguien te va a defraudar, te va a dañar la confianza, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Y pasa mucho en este tema de iglesia, que es donde precisamente quiero ir, porque a veces cuando hacemos parte de una congregación o cuando hacemos parte de un grupo y vemos que la persona que está delante, que está en un púlpito, que está en una tarima, habla, a veces nos equivocamos en creer que esa persona tiene una vida perfecta, que es una persona que no comete errores. Pues también entiendo que hay muchas personas que quieren mostrar eso intencionalmente, pero el error está en nosotros en creerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que pasa, nos sentimos desmoralizados, nos sentimos abatidos, pero hay que ver de que en sí ellos no tienen la culpa. La culpa es de nosotros, por lo que nosotros creemos y por la falta de madurez. Al pasar todo esto, también me he dado cuenta de que a nosotros como hombres nos llega como ese espíritu de condenación, podría decir, porque cuando pasa algún problema serio en la iglesia, eso nos remueve o nos trae pensamientos de cosas que hemos vivido en el pasado, que sabemos que están ahí y de pronto que no hemos sabido procesar, que no hemos sabido perdonar, que no hemos sabido lidiar con eso. Sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A veces vemos, y no solamente a los pastores, a veces uno ve ciertas familias, inclusive hoy en día en las redes sociales, pues uno ve un Instagram y ve una persona que pareciera tener la vida perfecta, que viaja, que esto, que lo otro, pero la realidad es que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, indiferentemente de tu título, seas Instagramer, YouTuber, seas CEO, seas cantante o seas pastor, pues todos tenemos cosas con las que luchamos, todos tenemos ciertas dificultades. Y tú decías algo ahorita que es un error de pronto nosotros creer que esas personas son infalibles o que nunca nos van a fallar o que son perfectas. Definitivamente vamos de nuevo a lo que dice el versículo. Dice maldito o destinado al fracaso, porque esa persona te puede fallar indiferentemente de en cuán alta estima lo tengamos. Todos cometemos errores, todos se nos olvidan ciertas cosas, todos podemos tener un mal día o hacer algo equivocado, y entonces cuando confiamos tanto en una persona que sentimos que nos destrozaron la vida, nos destrozó la confianza, la imagen que teníamos de ellos, pues nos volvemos de una u otra forma muy justicieros, o es fácil juzgar y caerle encima a esa persona sin darnos cuenta, lo que tú decías,
que no deberíamos tener esa persona de pronto con ese concepto, sino entender que es un humano y que así como puedo esperar cosas buenas de esa persona, pues de pronto algún día se equivoque, de pronto algún día haga algo malo. Mi responsabilidad es perdonar y no dejar de que eso me mueva de la voluntad de Dios, o que eso me lleve a lo que tú decías ahorita, a salir corriendo y tirar la toalla, o a tener una reacción pues que yo no debería tener, ¿cierto? Debemos entender que todos de una u otra forma fallamos, y si sabes eso y sabes que todo el mundo puede fallar, pues indiferentemente de lo que venga, debes perdonar y pues seguir adelante. Así es. Lo otro también que veo es que, aparte de que ponemos este tipo de personas en un pedestal, también cometemos el error de compararnos con ellos en ocasiones. Y cuando vemos de que de pronto no tenemos las mismas cualidades que tiene esa otra persona, viene ese espíritu de condenación a decirnos, sabes que tú no puedes, a ti te hace falta algo, esto que te dijeron que te pidieron el favor que hagas, tú no lo puedes hacer, no tienes las cualidades para hacerlo. Total. Entonces eso también nos lleva como a hacernos a un lado y arrinconarnos. Hablaba con una persona en estos días y él me decía que digamos uno de los temores por los cuales él no asistía a una iglesia era ese. De pronto él veía en internet o le hablaban de iglesias y veía que la vida de las personas en la iglesia era tan bonita y tan perfecta, y él comparaba la vida de él con las personas de la iglesia y decía, no, yo no merezco estar ahí, ¿para qué voy a dañar la iglesia? Claro. Entonces eso también nos condena demasiado a nosotros. Pero lo más bonito de entender esto y de pronto de leer la palabra es de entender de que en la Biblia la mayoría de las personas que nosotros llamamos héroes de la Biblia, cuando la leemos de una forma básica, cometemos el mismo error. Nosotros pensamos que ellos tuvieron una vida perfecta. Claro. Pensamos que sí, fueron los escogidos por Dios, pero ellos tenían unas cualidades especiales que todos tenemos. Que si permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros y las desarrolle, vamos a poder hacer muchísimas grandes cosas. Ahora que lo mencionas, me acordé de una canción que me gusta, de por sí es una canción bonita, pero dice, yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Sí, literal. Dice, quiero vivir toda la vida agradeciendo la sangre de Jesús. Pero a lo que hoy es, usa como referencia a estos personajes de la Biblia, que a veces nosotros lo hacemos también. Y sí, bien es cierto, Elías y Moisés obedecieron, pero también desobedecieron. O David definitivamente fue amigo de Dios, pero también ofendió a Dios y hizo muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Y a lo que vamos con esto es que a veces esto nos cuesta confiar también porque nos conocemos, que sabemos nuestros errores o de dónde venimos, o conocemos nuestros vacíos o las cosas que están mal en nosotros, y somos muy duros con nosotros mismos y nos descalificamos de siquiera poder intentar o hacer lo que Dios quiere que hagamos, o tenemos miedo a fallarle a los demás y entonces a veces nos quedamos paralizados. Pero todo esto tiene que ver con cosas del pasado, de pronto que no hemos resuelto, y entonces se intrometen en la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces a veces no le damos la oportunidad a los demás, no confiamos en ellos, o confiamos mucho, y si pasa algo entonces reaccionamos mal, o pasa que de pronto, como tú decías ahorita, nos comparamos, ¿cierto? Estamos viendo la vida de los demás y ni siquiera nos damos una oportunidad de hacer lo que Dios desea que hagamos. Así que es un tema complejo, pero es chévere poder verlo, porque definitivamente el entender que somos humanos, que estamos en un mundo caído, pues que precisamente como tú decías ahorita, para eso tenemos el Espíritu Santo. Si dice la Escritura, 7 veces cae el justo, quiere decir que un justo también puede caer, pero asimismo Jehová lo levantará. Entonces sabemos que tenemos esa ayuda, que tenemos esa guía, que tenemos ese Espíritu Santo que cree en nosotros, que confía en nosotros, que nos levanta aún. ¿Y cuántas veces no le fallamos a Dios o al Espíritu Santo? Señor, lo voy a hacer, o esta vez sí, este año sí lo haré, y no lo hacemos. Mira que Dios no nos descalifica ni nos corre, ya no puede volver a la iglesia, ya no puede ser cristiano, sino más bien nos da una nueva oportunidad, sigue creyendo y sigue fortaleciéndonos. Qué tremendo esto. Sí, por lo menos yo en lo personal estaba cometiendo ese error. Yo estaba leyendo la Biblia y solo estaba enfocándome como en la perfección que muestra ahí, pero he encontrado cierto material de unas series en internet basadas en la Biblia, y es muy bonito ver esos mismos personajes que yo estaba leyendo, verlos desde un punto de vista más humano. Claro. La historia de José, la historia de Moisés, la historia de Josué. O sea, es bonito ver de que fueron hombres con muchos problemas, muchas inseguridades, claro. De que inclusive Moisés le dijo a Dios, ¿por qué yo? O sea,
¿Qué me ves a mí? Yo no puedo. Entonces es muy bonito ver de que son personas completamente naturales y que no a veces los ponemos en un concepto completamente difícil a veces para nosotros creer que podemos alcanzar a hacer las cosas que ellos hicieron. Y algo lindo de esto es que, y me han escuchado decirlo, pero esto no se trata de lo que yo puedo hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer a través de mí, alguien que se presta. Somos muy conscientes de nuestras imperfecciones, debilidades, cosas que aún, pues, de una otra forma con las que luchamos, pero mira que Dios sigue creyendo en nosotros, invierte en nosotros y pone sueños, pone deseos, pone un llamado en nosotros. Y como tú decías, pues por lo menos en el caso de Moisés, él dice, Señor, yo soy lento para el habla. Alguna gente dice que era tartamudo, que es lo que eso significa. Y Dios le dice, ve y habla con el faraón. Pues envía a alguien elocuente, no a uno que no puede ni expresarse. Y él dice, Señor, pero yo no soy capaz. Pero mira que Dios no lo descalifica, sino más bien Dios hace milagros y cosas sobrenaturales a través de una persona que se dispone. Claro, y a veces de pronto también cometemos el error de pensar de que la persona que nos va a guiar, en este caso digamos el pastor, algún mentor, pensamos de que ellos tienen un tope muy alto y que somos insignificantes y que no vamos a poder hacerlo. Digamos ahorita leyendo sobre Josué, o sea, poniéndose en los zapatos de él, tuvo que haber sido muy complicado porque es que él no estaba reemplazando a cualquiera. Claro, él estaba reemplazando al líder de los israelitas y me imagino que hubo murmuración, que hubo temor, que el acople de ese cambio mientras pasó todo lo que Moisés hizo a lo que él empezó a hacer, tuvo que haber sido bien difícil. Entonces, o sea, el error que cometemos es ese, por lo menos en mi tema personal. Algo con lo que yo sufrí mucho fue con la condenación de no ser un buen papá, porque Dios sabe cómo usa sus cosas. Si yo no llegué a una iglesia, yo no llegué a un templo como tal, a un local como tal, sino yo llegué a un grupo familiar en una casa. Y ese día que crucé yo la puerta, la persona que estaba a cargo de ese grupo estaba hablando sobre la familia. Yo no tenía conocimiento sobre fe cristiana o nada de eso, pero lo que habló ese señor ese día como que causó clavó como una espinita en mi corazón, y yo salí de esa reunión y dije, de lo que habló ese señor yo no lo conozco, yo no lo he vivido. Empecé a sentir como esa curiosidad de seguir aprendiendo y seguir asistiendo y acompañando a ese grupo de personas en una casa. Ahora entiendo de que eso es lo que es iglesia. No tanto este local como específico, como físico, sino eso. Y a veces dejamos perder ese tipo de cosas. Entonces yo salí de esa reunión y automáticamente entró en mí la condenación. Yo no soy un buen papá, yo no soy un buen esposo, yo no soy un buen líder familiar. Por un tiempo dudé, de pronto quedé con la espinita, pero dudé. La misma comparación me llevó a como, no, pero si yo no tengo eso, ¿para qué voy a seguir asistiendo? Pero algo en mí, yo pienso que ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que puso eso de que ahí era donde yo tenía que empezar a crecer y empezar a entender en ese tema en específico. De pronto me hubieran hablado de cosas religiosas, digámoslo entre comillas, por mucho tiempo le corría eso, pero llegué al sitio que era con el tema que era. Claro. Entonces de ahí para adelante empecé como a creer en lo que Dios decía en el área familiar y he visto los cambios han sido inmensos. Total. Bueno, recuerden que estamos hablando acerca de por qué a veces no confiamos, ¿cierto? Y la importancia de confiar. Bien es cierto, la escritura era clara y nos decía que maldito el que pone su confianza en otro hombre, pero la escritura nos anima a confiar en Dios. Y algo que tú estás diciendo ahorita, conociendo un poquito de tu historia, pues sé que de pronto tú tienes un pasado familiar un poco difícil y pues te costaba confiar de pronto en otras personas, en ciertas relaciones, en pastores, etcétera. Pero tremendo como hablas ahorita de cómo Dios al acercarte te ha ido trabajando, por lo menos esta parte de la paternidad, que fue un área donde te costaba confiar. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida a través de empezar a confiar en Él como Padre y qué ha cambiado en ti? No, pues al comienzo fue duro porque cuando de pronto estaba aprendiendo en ser como ese papá que escucha, ese papá que da palabras de afirmación, ese papá que impulsa, yo no me sentía cómodo con eso, claro. Porque pues de pronto crecí en un entorno donde yo no escuchaba eso, para mí era raro. Claro. De pronto mi esposa me decía, mira, pues tienes que decirle esto a los niños, tienes que animarlos a esto. Decía, pero es que me siento raro porque, claro. O sea, era incómodo. Pero cuando lo tomé con seriedad y empecé a hacerlo, empecé a ver el cambio en mis hijos. Sí, claro. Entonces empecé a conocerlos más.
empecé a ver de que hay más respeto. No temor a la autoridad, sino respeto a la autoridad, que es muy distinto. Entonces ahí es donde puedo ver el cambio, y pues el cambio en mi esposa. Claro. Ve, y al inicio, ¿cómo fue esta parte, por ejemplo, de empezar a confiar en Dios? Porque decían, Dios va a proveer, o Dios es amor, o Dios está contigo. ¿Cómo era eso? Duro porque pues, o sea, he sido una persona muy autosuficiente desde muy joven. Entonces, el creer de que existe esa persona que no me va a desamparar y que me va a suplir todas mis necesidades, era difícil, porque pues yo veía que si yo no hacía, no había nada. Que si yo no trabajaba, pues no había pronto comida sobre la mesa. Pero empecé a andar con personas que tenían un nivel de fe muchísimo más alto que yo, y tuvieron la paciencia de enseñar. Estoy en ese proceso igual todavía, y le agradezco mucho a Dios eso, de que ha puesto personas muy especiales a través de mi camino que me han modelado eso. Claro. Porque no han sido personas insistentes en enseñanza teórica, sino más bien en enseñanza práctica, que pienso que es lo más valioso. Claro, pero tremendo. Y bueno, algo que vale la pena resaltar es que confiar en Dios, pues es lo que nos da acceso a sus promesas, a sus bendiciones, lo que nos permite ser obedientes. O sea, yo obedezco en Dios, aun cuando lo que a veces Él me pide sea difícil o parezca loco, porque confío que Él va a cumplir lo que me prometió. Entonces, algo que podemos ver es que este tema de la desconfianza es algo que el enemigo siempre va a querer poner en tu vida. Que la gente te quede mal, que te defrauden, que te vengan a contar historias, es que allí pasó esto y el otro roba no sé quién, y cuidado, y la gente, porque si el enemigo te llena de desconfianza, va a lograr que tú nunca confíes en Dios, y es imposible cumplir la voluntad de Dios y recibir todos los beneficios y promesas que Dios tiene para ti si no sabes confiar o si no puedes confiar. Así que ya para ir cerrando, te quiero recordar, hay que sanar, hay que perdonar, hay que de una otra forma mirar a nuestro pasado de una forma objetiva y entender que más que juzgar a los que nos fallaron, que eran seres humanos con luchas, con problemas, con dificultades, procurar no juzgarlos, sino más bien perdonarlos, ¿cierto? Y decir, Señor, tú eres mi papá, en ti voy a confiar. De pronto no sé hacerlo, como Rami decía, o me cuesta, pero voy a intentarlo y cada día más procurar poner nuestra confianza en Dios, porque como tú lo dijiste ahorita, Él va a estar con nosotros, no nos va a desamparar, no nos va a abandonar, nos va a guiar, nos va a sostener. Así que queremos, ya para cerrar, animarte a que empieces a confiar. Y si hay algo que te ha generado desconfianza, si has visto ciertas cosas, ya sea en tu casa donde creciste, en tu relación de pareja, con amigos, en personas, inclusive en iglesias o con pastores, pues que puedas sanar y restaurar esas cosas, pero nunca es que el enemigo dañe tu corazón para que no confíes, porque si no confías, no vas a poder ver las cosas que Dios tiene para tu vida. Así que gracias por acompañarnos en este día. Gracias. Gracias por este tema muy, muy valioso. Y queremos animarte a que sigan la conversación allí con su grupo, y al final vamos a estar haciendo unas oraciones para poder perdonar y sanar algunas cosas que de pronto han generado desconfianza en nuestra vida. Los bendecimos. Hasta la próxima.